¿Qué tal, Marcelo? Buen día. Bien, ¿qué le objetan a Patricia Bullrich? ¿Qué le quieren corregir de esa posición que ella tiene? No, en realidad la objeción no es a la ministra Bullrich, la objeción es al incumplimiento de la ley y de la justicia. No es una opinión el Estado de Derecho. La ley 20.416, que regula el Servicio Penitenciario Federal, dice que los presos por delitos nacionales corresponden a la esfera del Servicio Penitenciario Federal. No lo digo yo, lo dice una ley que la votó el Congreso, creo que es del año 73. La ciudad de Buenos Aires no tiene transferidos los delitos penales nacionales. Sí. Y lo que dice la ley es que cuando nosotros detenemos a alguien en la ciudad de Buenos Aires, lo tenemos que poner en una celda de una comisaría durante 48 horas hasta que un fiscal se lo lleva a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal. Por eso nosotros no tenemos servicio penitenciario, tenemos policías. Claro. Por eso nosotros no tenemos cárceles, tenemos comisarías donde entran de manera temporaria por 48 horas detenidos. Y es más, no solo lo dice la ley, sino que nosotros este reclamo no se lo hacemos a la ministra de Seguridad, se lo empezamos a hacer a Garrigós de Rébori. En el año 2020 la ciudad presentó un recurso por el cual ya 16 jueces dijeron que le corresponden al gobierno nacional. Entonces, lamentablemente el problema no es personal. Vivimos en un Estado de Derecho, eso dice la justicia, eso dice la ley y es lo que nosotros estamos reclamando. Pero vio que, digamos, si uno traduce todo lo que dice Patricia Bullrich, la carta, además como diciendo, y bueno, el problema de la ciudad que no controla, que es un ineficiente, que no... esa es la traducción popular de esta posición de la ministra. Bueno, esa es la traducción que alguno hará. Yo lo que le puedo decir es que nosotros sacamos los piquetes, sacamos los manteros. El año pasado, con un conurbano prendido fuego, nosotros tuvimos la menor cantidad de homicidios en la historia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que tenemos un aumento del 30% de presos que no se lleva al gobierno nacional de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que yo lo que le diría, que la traducción mía es que, así como Garrigós de Rébori no quería llevarse los presos para complicarle la vida a los porteños, lamentablemente este gobierno hace lo mismo y hay que decir las cosas sin conflicto, con la verdad, sin ponerse colorado. Lo dice la ley, si usted tiene un problema conmigo y yo le intruso un terreno, usted va a la justicia y la justicia le dice tiene que liberar el terreno. Bueno, acá hay 16 jueces que dicen, señores, hasta que el gobierno nacional no le transfiera a la ciudad el Servicio Penitenciario Federal y los delitos penales le corresponden a ustedes. Wolf, Rodrigo Alegre lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué pasó con la charla esa inicial después de la fuga que hubo? Hubo una charla entre Patricia y Jorge Macri donde hubo un compromiso por parte de ambos para liberar 400 plazas. Porque la secuencia era que después de esa charla, en principio, se iban a abrir 400 cupos en las cárceles federales, Marco Paz, Ezeiza, no sé si Devoto también, y algunos detenidos de las seccionales policiales de la ciudad iban a pasar a la órbita del Servicio Penitenciario Federal y iba a bajar un poquito, no mucho, pero la cantidad de presos. ¿Qué pasó después que se detonó todo y aparece ahora otra vez la tensión? Bueno, no sé, por ahí a la ministra le molestó que cuando nosotros tuvimos una fuga contemos de que los presos no son nuestros, porque la ley dice que son del Servicio Penitenciario y dijo el otro día, si siguen así no me van a traer un preso más. No son de ella las cárceles. Por eso vivimos en un Estado de Derecho, por eso lo mismo que le reclamo a ella se lo reclamaba a Garrigós de Rébori como teníamos la misma camiseta. Y lo voy a hacer todos los días que tenga que defender a los porteños, porque no puede haber en comisarías donde entran 2 personas en una celda. Mire, yo vengo ahora de una comisaría donde tiene en una habitación de 4x6, 28 presos sin baños. En el medio de la ciudad, no voy a decir el lugar porque se van a asustar los vecinos. Lógicamente, usted me pregunta por qué se escapan. Se escaparon desde que nos dejaron los presos. Antes no se escapaban, antes del 21, porque hasta el kirchnerismo cumplía con la ley. La ciudad en el año 20 no tenía presos, ahora tiene 2.500 y no hay dónde ponerlos. Wolf, ¿usted quiere decir que el actual gobierno, Milei y Patricia Bullrich, actúan aún peor que el kirchnerismo en este punto?
sabe usted cuánto lo respeto, déjeme decir lo que yo tengo para decir. Este gobierno está infringiendo la ley 20.416. Lo invito, con mucho respeto, a que llame a cualquier abogado, a cualquier jurista o a cualquier estudiante de Derecho a que le diga otra cosa. La ley 20.416 dice que los presos están del servicio penitenciario. Por eso nosotros no tenemos presos, tenemos detenidos. Empezamos a tener presos cuando Garrigós de Rebor y dejó de llevárselo. Y este gobierno no cumple con la ley y le complica la vida a los porteños. Entonces, la manera de solucionar esto es muy sencilla. Hoy hay 16 fallos, 3 de primera instancia, 3 de Cámara, 5 del TCJ, del Tribunal Supremo de Justicia, y 5 de la Corte Suprema. Todos los 16 le dijeron se los tiene que llevar ya. No lo cumplen. Entonces, se los tienen que llevar ya, porque los presos son del Servicio Penitenciario Federal. Y el día que se los lleven, además, tenemos que trabajar para que hagan lo que se fue haciendo a lo largo del tiempo con las distintas injerencias que se le fueron transfiriendo a la ciudad. La ciudad no tenía policía, en el 2017 se le transfirió la policía. La ciudad no tenía el transporte, se le transfirió el transporte. En un montón de cosas avanzamos con este gobierno. En este tema, el gobierno incumple con la ley y no puede ser una decisión de la ministra, ni de esta ministra, ni de ninguna ministra, si le gusta o no como yo defiendo mi lugar a los porteños. Le quiero decir algo más para que sepa. Sí. Le quiero decir algo más. Nosotros, desde fugas en la ciudad de Buenos Aires hay desde que nos dejaron los presos, porque no hay dónde ponerlos. El año pasado nosotros tuvimos menos fugas por cantidad de detenidos que el año anterior. Y este año, aunque tuvimos 3 fugas, volvemos a tener menos fugas por cantidad de detenidos que el año anterior. Pero es un problema sistémico. Nosotros tenemos 87 lugares donde hay 20, 30, 40 presos en una habitación y hay que sacarlos todos los días esposados a hacer sus necesidades, 5 o 6 veces por día. Hoy, Esto vulnera... ¿Qué capacidad tiene hoy las seccionales policiales de la ciudad, las comisarías, y qué capacidad tienen, cuántos hay y cuántos presos tienen por día de promedio? Nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos capacidad para 1.000 detenidos temporales. Lo que dice la ley es que los detenemos y en 48 horas el fiscal le da temperamento, o sea, se lo lleva. Tenemos capacidad para 1.000. Hoy tenemos 2.500 y como nosotros venimos deteniendo mucha más gente que antes, 35% más de detenidos el año pasado, aumenta a 100 presos por semana. Pero déjeme decirle más. Sí. Entre los 2.500 presos que hoy tenemos 400 condenados, 36 condenados por homicidio, 2 por cadena perpetua. Y cuando usted ve que salen y se escapan, ¿por qué se escapan 4 o 6 presos cuando se escapan? Porque a diferencia de una penitenciaría, que así lo estipula la ley, una penitenciaría, para graficarle a su docente, está en el medio de un campo, con torretas, con una fracción de tierra que lo separa de la calle. Entonces, si algún preso llega a salir de su celda, tiene que atravesar un campo con luces, con cámaras. Acá están a una puerta de la calle. Si en esas 87 dependencias, donde tenemos 3 turnos de policías por día, 270 equipos que cuidan 2.500 presos, alguno hace mal su trabajo o alguno se corrompe, nosotros tenemos presos corriendo por la ciudad. Para los vecinos es un mensaje más que preocupante, ¿no, Waldo? Lógico, los vecinos tienen que saber que así como nosotros reclamamos la coparticipación, así como reclamamos en su momento que el gobierno cumpla lo que tenía que cumplir, no importa el sesgo político, vamos a seguir reclamando. Yo voy a seguir poniendo la cara a explicarle a todos la problemática legal y jurídica que tenemos. Ahora, Waldo, yo le decía, porque acá cada vez, lamentablemente, de comienzo de año hubo varios episodios, ¿no? Creo que 3 fueron en total. Usted decía. Fueron 3. Ahora, cada vez que pasa eso... Sí. No, le digo, políticamente el gobierno, no lo voy a poner en boca de Patricia, ni dice, bueno, acá está la ineficiencia de Jorge Macri, que yo... Esto está, y es como que utilizan esto políticamente. Lo dijo Larreta ayer, ¿no, Marcelo? Bueno, sí, pero bueno, ese no es el gobierno, es otra cosa. Pero el gobierno plantea como que el problema es de ustedes y de Jorge Macri. Bueno, por eso yo soy un ministro político que hace 15 meses que estoy a instancias del jefe de gobierno manejando este tema
lo estoy manejando y explicándole a la gente. Mire, si yo le dejo un preso a usted en su estudio, ¿no? Sí. Y a usted se le escapa el preso, y yo salgo a la gente y le digo, Bonelli no cumple con su trabajo. Usted va a decir, pero la ley no dice que yo tengo que cuidar preso. Y usted encima me chicanea a mí, casi es perverso. Sí, sí. Y esto es lo que ocurre. Los presos son del Servicio Penitenciario Federal. No importa acá cuánta amplificación tenga mi voz, cuán fuerte sea, cuántos seguidores tenga en Twitter. Lo que importa en un Estado de Derecho es lo que dice la ley. Es más, la República, la democracia se inventó para que aquellos que tenemos diferencias vayamos a una instancia superior independiente y falle. Acá 16 jueces le dijeron a el gobierno nacional que se tienen que llevar los presos hasta tanto los traspasen el Servicio Penitenciario Federal y las instancias penales correspondientes. Mientras no lo hace, vamos a seguir jugando a esto, a que uno sale y nos chicanea. Pero la verdad que es una chicana, primero, que es mentira, segundo, que es ilegal, y tercero, que lo más importante es que los que están perjudicados son los vecinos, porteños. Claro, o sea, sí, bueno, usted me pregunta a mí, el vecino de Villa Urquiza, el vecino de Recoleta, el vecino que me está escuchando, ¿a mí qué me importa que se peleen Wolf y Patricia Bullrich? Y yo le tengo que decir, bueno, como no te importa, lo que hicimos nosotros fue ir a la justicia. Y 16 jueces le dijeron, señora ministra, ahora usted, y antes se lo dijeron a Garrigó de Rebori, usted se tiene que llevar los presos, no importa si lo chicanea a Wolf, si lo chicanea a Macri, si usted se fue del partido, este es un problema suyo. Eso lo dijo la justicia. Así que a mí me va a tener al gobierno de la ciudad y a Jorge Macri diciendo la verdad. Tenemos cada vez más cantidad de detenidos contra un gobierno con el que en un montón de aspectos nos llevamos bien y nos ponemos de acuerdo. Entre ellos nos pusimos de acuerdo con la coparticipación que nos debían, nos pusimos de acuerdo con el traspaso del transporte, por ejemplo, y con esto no nos pusimos de acuerdo. El perjudicado es el porteño. Nosotros estamos dentro de la ley y hacemos nuestro trabajo. Mire, casi es contradictorio. Mientras mejor hacemos nuestro trabajo, más atentamos contra la provisión de seguridad, porque detengo más gente y más policías tengo que tener cuidando presos. ¿Sabe cuántos policías tenemos cuidando presos? ¿Cuánto? 2.500 policías cuidando presos que tendrían que estar en la calle cuidando a los demás. Claro, ¿Sabe cuánto le cuesta esto a los porteños? 80 millones de dólares al año, porque le tenemos que dar de comer, cuando esto además le corresponde al Servicio Penitenciario Federal. Ministro, Mariel de Leonardo soy, sé que tenemos las noticias encima, pero según Larreta no hacen bien su trabajo porque los vecinos le dicen que la ciudad no está bien, que los logros que ellos tuvieron se están diluyendo y entre otras cosas también le echa en cara que se le escapan los presos. Bueno, yo no voy a entrar en chicanas con Larreta, lamento que él se ponga en esa situación. Cuando a la gestión de Larreta también se le escapaban presos, y más que a nosotros. Lamentablemente en el año 23 la gestión de Larreta tuvo más fugas con menos presos. A mí me tenía defendiendo lo mismo que ahora, la ilegalidad. Para mí no vale todo en la política. Tengo muchas cosas para ponderarle a Larreta y en este momento un montón para criticarle. Volver e ir hacia lo peor de la política, que es la chicana para joder al que está gobernando, sabiendo de que no está diciendo una verdad, es una faceta de Larreta que yo no conocía y que espero que sea solamente espasmódica, se llame a lo que alguna vez fue y hoy lejos de serlo está. Waldo Wolf, gracias. Gracias a ustedes, que tengan buen día.